Nosotros recorremos el mundo en busca de nuevos ríos, nuevas olas, nuevos retos. Al final vivimos por y para el kayak y es por medio de este deporte que conocemos y entendemos el mundo. La verdad es que no sé qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos practicado este deporte, pero lo que sí tengo claro es que nuestra vida no sería ni de lejos ni tan intensa ni tan divertida. Es una vida simple y casi lo que más nos importa es que llueva para que haya agua en los ríos o que haya olas en el mar para poder ir a surfear. El agua marca nuestro camino y nos lleva a lugares que de otra manera nunca hubiéramos podido conocer. Nos da la oportunidad de adentrarnos en la naturaleza y perdernos, y disfrutar de lugares que ni siquiera podíamos imaginar que existían. Llevamos remando desde niños y en este tiempo hemos vivido cientos de aventuras y muchos viajes inolvidables, pero siempre quieres más, ¿no? Cuando ni siquiera has terminado una aventura ya estás pensando en la siguiente, y cuando ni siquiera te has aventurado a la siguiente viene un amigo para proponerte otra, ¿no? Y así vivimos, persiguiendo nuestros sueños y buscando disfrutar de cada rincón de este planeta al que podamos llegar. Y no es fácil, pero cuando podemos salimos ahí fuera para descubrir lo que aún no conocemos, para vivir lo que aún no hemos vivido, porque sabemos que si no lo hacemos ahora, pues nunca lo haremos. Nosotros somos de la misma ciudad y aunque los tres somos kayakistas, nos dedicamos a diferentes modalidades. Pero ahora volvemos a juntar nuestros caminos para realizar esta expedición, porque tan importante como a dónde vas es con quién vas. En la vida hay que tener retos, objetivos e ilusiones. Es lo que te hace sentir vivo y lo que hace que saquemos lo mejor de nosotros mismos. La Patagonia, esa es ahora nuestra obsesión, lo que nos hace soñar y lo que nos quita el sueño. Este proyecto de la Patagonia pues surgió un poco porque yo estuve viviendo allí durante varios meses y vi que ese entorno estaba pues poco explorado en el mundo del kayak, ¿no? Que no se habían hecho muchas cosas y que aún había mucho que descubrir. Entonces les comenté a Xavi y a Aitor si les apetecería venir
Y bueno, como me dieron el aprobado, hemos montado el viaje y pronto nos vamos para allí. Pues una de las conversaciones que tuve con Mikel, ¿no? Que siempre que estamos aquí, siempre solemos remar juntos, pues me empezó a explicar toda esta idea, ¿no? Y contó conmigo en un principio y yo no tuve otra opción que decirle que sí, si quiero, y me caso contigo si hace falta para ir. Lo que más me ha gustado siempre es coger la piragua, irme a un río a surfear tal ola y un poco a la aventura y al viaje. Sí, es lo que más me atrajo este proyecto de ir a la Patagonia. La idea es hacer una travesía de unos 600 kilómetros, empezando en Argentina, debajo de la montaña Fitzroy, y de allí, después de bajar varios ríos y varios lagos, algunos de ellos los más grandes de toda la República Argentina, llegar a Chile y terminar en el Océano Pacífico en la ciudad de Puerto Natales. Lo que más me atrajo de este proyecto fue que iba a tener la oportunidad de remar en lugares naturales, vírgenes, que todavía el surfing no ha llegado a alterar ni siquiera. Vamos a estar unos 20 días remando todos los días, utilizando el kayak como medio de transporte durante 600 kilómetros, y al final eso nos atraerá muchas dificultades con el tema del espacio para llevar las tiendas de campaña, para llevar todo el material, y sobre todo la comida, cómo racionar la comida y cómo hacer un sistema bueno para que todo esto funcione. También tiene su grado de respeto, ¿no? Impone mucho una aventura de este tipo. Y también los ríos, esos ríos potentes que nos vamos a encontrar allí, las cascadas, que no estoy tan acostumbrado a hacerlas, ¿no? Pero bueno, todo se verá. El hielo patagónico sur es una de las grandes extensiones de glaciares del mundo. De hecho, es la extensión más grande del hemisferio sur fuera de la Antártida. Es una gran masa de hielo compartida entre Chile y Argentina, donde hay cientos de glaciares, 48 cuencas principales. Si bien hay algunos glaciares estables, la mayoría se están achicando. Claramente hay razones combinadas, de cambio climático, pero sobre todo también razones dinámicas. Pero a grandes rasgos, la gran mayoría de los glaciares y por ende el conjunto del campo de hielo en Patagonia se está achicando, tanto en superficie como adelgazando en su espesor. Ha perdido varios cientos de metros de espesor en el último medio siglo, al igual que unos casi 500 kilómetros cuadrados de superficie. Ahoniken, Chalten, Ahoniken, Chalten, Bueno, pues ya estamos en el Chaltén, ya después de muchos meses de preparativos, después de mucho tiempo esperando a que llegara este momento, pues hemos llegado al pueblo, ya todo está preparado para que comencemos ya con la expedición, ¿no? Y la verdad es que personalmente ha sido una preparación más lenta de lo que pensábamos, sobre todo por todo el papeleo, toda la burocracia que llevan en Argentina, todo el marronazo que tienen con el Chile. Y nada, ya con muchas ganas de dejar todo lo demás aparte, todo el tema organizativo y nada, empezar ya con lo que hemos venido a hacer, ¿no? Meternos en el kayak y disfrutar. Y ya tenemos todos los kayaks todo cargado con todos los trastos, y ahora ya nos lo tenemos que cargar a la espalda y empezar a caminar hacia el paso Marconi, ¿no? Debajo del glaciar Marconi es donde vamos a empezar. Un día decidimos ir a mirarlo, lo vimos muy bien, la verdad es que es un cañón así estrecho, con muchos rápidos muy continuados y tiene pinta de muy divertido, ¿no? Tiene algún salto así bastante potente y que, bueno, no sé, a ver qué nos encontramos. Bueno, que ya llegamos, equipo. Cerro de mi Patagonia. No sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y
cantan los vientos en tus grietas. En el idioma... Bueno, ahora sí, por fin podemos decir que hemos llegado al sitio donde empezamos la expedición. Nos ha costado llegar, pero bueno, al final hemos cruzado el último lago, que es el lago Marconi, y aquí detrás tenemos el glaciar Marconi. El día está buenísimo, no hace mucho frío, aunque hace bastante frío, pero bueno, de aquí en adelante, para abajo nada más, bajar el río Marconi, bajar el río Eléctrico, río Las Vueltas, y llegaremos hasta el Chaltén primero y al Viedma después. Está fresquita. De la base del glaciar sale este riachuelo marrón, a más que un poder, y sale a la laguna. Está saliendo cada vez más agua, una barbaridad de agua. Bueno, ya me voy porque el río está creciendo a toda hostia. Hace un momento estaba ahí en la mitad. ¡Qué pasada! Lo que está saliendo. El pronóstico que teníamos. Estamos en el primer tramo del río. El río ha subido mucho. Y ya el primer paso hace un grupo demasiado grande, muy grande. Si lo haces bien, perfecto. Ahora, si llegas a quedarte, tiene mucho peligro de tener que salir nadando, y si sales nadando, vete a saber cómo sales. Así que estamos estudiándolo y ya lo veremos. Pero qué pereza, ¿no? Mirar por la ventana y ver que está nevando así. La Patagonia, ¿no? Y ayer hizo sol, luego nieve, luego otra vez sol. Y hoy a la mañana nos deleita con una nevada de puta madre. Y parecía que iba a hacer bueno, ¿no? Suponía de Winguru. Parecía. Joder. Pero la Patagonia... ¿Qué, gaucho? ¿Qué dices? Calentado un poco aquí el material para ponérnosla. Joder, de los cracks. From your slanted view, see the morning dew sinking
Bueno, aquí estamos ya, final de la primera etapa, la que hicimos desde el Glaciar Marconi hasta un puente del río Las Vueltas. Aquí hacemos el cambio de los kayaks, de las de Creek a las de kayak de mar de travesía. Ahora ya seguimos hasta el Viedma y nos toca recorrer Lago Viedma, La Leona, Argentino, así que va a estar duro. Además los días están empezando a estar fríos, así que bueno, ponerse manoplas, bien de ropa y a remar. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo. Lago Viedma, lo que creemos que es el río La Leona, está allá adelante, a una horita o dos. Y como veis, buen tiempo, calorcito, al final no pasamos frío, estamos tranquilamente, con el lago muy calmado. Y está siendo más fácil de lo que pensábamos. Ya llevamos como 2 días y medio desde que entramos al lago. Y ahora nos alejamos un poco de ese frío para ir hasta el lago Argentino, donde creemos y seguro que será todo lo contrario a lo que veis. Así que nada, tirando poco a poco. Bueno, pues parece que aquí tenemos el río La Leona, por fin. Pensábamos que íbamos a llegar ayer, al final tuvimos un pequeño fallo de cálculo y nos fuimos al río Guanaco pensando que iba a ser La Leona. Total, que llegamos y vimos que la corriente iba para el otro lado y tuvimos que seguir. Al final se nos hizo un poco de noche, decidimos parar en el camino. Hemos dormido en una playita aquí a la orilla del lago Viedma y a la mañana pronto, en cuanto hemos arrancado, en 1 kilómetro o 2 nos hemos encontrado con el río La Leona. Aquí ya la corriente pega mucho más fuerte y imaginamos que ya iremos muchísimo más rápido de lo que íbamos hasta ahora. Eso sí, el día espectacular, buen tiempo de nuevo, calorcito, muy dura la Patagonia.
estamos viendo un mogollón de estos que son árboles que se han fosilizado, son árboles de hace 150 millones de años. Y es una suerte poder disfrutar de lugares así en el mundo que no han sido, bueno, explotados turísticamente ni nada y que siguen bastante vírgenes. Pero flipante, ¿eh? Me he puesto a cortar troncos y mira lo que me he sacado. I don't wanna go alone. Now, angel, angel, hear my plea. Take my hand, lift me up, so that I can fly with thee, so that I can fly with thee. Bueno, como podéis ver, estoy encima de un puente. Significa esto que estamos ya entrando en el lago argentino y dejamos atrás ya el río La Leona. Una buena noticia para nosotros porque ya nos estamos acercando poco a poco a Calafate, donde hoy seguramente, donde todo el mediodía y toda la tarde tendremos que remar duro para hacer estos 35 kilómetros que nos quedan hasta allí. Y a tirar para adelante. ¡No! ¡Vamos! ¡Por fin! Bueno. Métele. Sí, ¿cómo lo mato tú? Métele ahí la cabeza. Bueno, creemos que tenemos un problema. Teníamos muy bonito, era todo muy bonito, hemos pescado, pero ahora nos falta la bolsa y los cojones de abrir esto, limpiarlo y todo esto. Nah, pero eso luego se limpia. Mira que tengo una madre que trabaja en la pescadería, pero esta lección me la salté alguna vez en mi vida. Iru, what? Ahí va. Está sufriendo más que nunca. Hemos matado a este pobre animal, nos hemos agenciado de su vida, pero creo que nuestros estómagos lo agradecerán. Buena trucha, tío. ¿Esto es una trucha? Esto es una trucha, ¿no? No se sabe. Si depende, el insight. En la bolsa de los alfajores. Joder, Aitor. Qué manera de matar un pez. Tengo sicario de segunda, chaval. La hostia puta. No sé matar un puto pez, tío. Oh, puta. Bueno, ya lo siento, no estoy orgulloso de mí mismo. Después de haberle apuñalado en la cabeza unas 5 veces, 3 minutos más tarde, seguía vivo. ¡No! A tomar por el culo. Se ha hundido. Se ha hundido. Ahora vamos a poner una bolita. Estoy bien en alto y vamos a ver cómo se hace para el manjar de todos. Que estamos aquí en familia, en equipo y gracias a mi pesca todo el mundo va a comer. Bueno, pues aquí estamos llegando ya un poco lo que sería la parte final del lago argentino. Ya empezamos a ver los primeros témpanos, los primeros icebergs ya provenientes de los glaciares de aquí cerca. Allí, por allí en el brazo norte, tenemos el glaciar Uppsala, el Spegacini,
Y por el sur, ahí es donde vamos, el Perito Moreno. Nuestro siguiente destino en nuestro camino hacia Torres del Paine. Ya no queda tanto, 40 kilometrillos y estamos por allí. Así que poco a poco. Bueno, pues os voy a enseñar nuestro campamento del Perito Moreno. Ahí está el glaciar, aquí el lago, aquí la tienda perfectamente montada. Aquí es donde se supone que hemos desayunado. Esto no se queda así, luego lo limpiamos, ¿eh? Y aquí, si seguimos por debajo del árbol, tenemos los kayaks. Los kayaks que están bien atados al árbol por si venía alguna ola y se lo llevaba. El Aitor se reía de mí cuando lo puse, pero a la noche rompió un trozo de glaciar bastante grande, vino una ola grandísima y se movieron los kayaks aquí. O sea, imaginaos hasta dónde llegó la ola. Así que nada, hicimos bien en atarlos. Luego por aquí bajaremos y seguiremos para adelante. Así seguimos, vivos por ahora. Pues intentando agrupar todo para que ocupe lo menos posible, porque vamos a estar un poco justo de espacio en los kayaks de río. No, al final, si nos quedan 12 días que no vas a ver ni un pueblo ni una ciudad, eso que nos toca, ¿no? Sí. Además con las piradas de Krill, que no entra nada, que tiene más poco volumen que... Aquí llevo en la proa parte de la comida, pues un poco parte de la cena, desayuno, luego aquí atrás va la tienda de campaña, todo este lado mi ropa y aquí también algo de mi ropa, porque estos días viene mucho frío, tenemos que llevar bastante ropa, ¿no? Vienen algunos días de máximas de -2, -3 grados de máxima, o sea que eso puede ser una locura, entonces tenemos que ir bien protegidos y llevar un montón de trastos, ¿no? Y también tengo el carguero aquí dentro, que también tendremos que portear el kayak, y me quedo con la esterilla en la mano, que no sé qué hacer con esto, ¿no? En unos días ya la comida habrá bajado mucho, intentaremos dejar la mochila para portear los kayaks en algún refugio, y así con suerte nos lo pueden bajar a Puerto Natales, si no, un pequeño regalo que hacemos a algún chileno, y poco más, ¿no? Y ya poco a poco haremos espacio, y así los tramos difíciles será más fácil para sacar todo, hacer los tramos, volver a meter todo, y poco a poco hasta lograr nuestro objetivo, ¿no? Pues estamos en el lago argentino aún, ya en el camino hacia Paine, hemos cambiado de kayaks, tenemos los kayaks de aguas bravas ya, vamos bastante bien de velocidad, guardando un poco de fuerzas, uno detrás del otro en la ola de atrás, y uno tira, los demás le siguen un poco surfeando en la ola y cada rato vamos cambiando. Así, bueno, la noche no se hace tan pesada, vamos remando un poco fuerte, hace fresqui, así que así nos calentamos. Y enseguida me imagino que pararemos, dormiremos algo y mañana seguiremos. Yo creo que mientras el río vaya hacia ese lado de los montes, vamos bien, porque el lago está a ese lado. Sí, pero llevamos muchísimos más kilómetros de los que marca el mapa en principio. Es que me parece que es el río del norte que hemos cogido. Pues entonces tenemos que ir hacia
La izquierda. Y subía por la Yo izquierda, digo, ¿no? con la facilidad que nos brinda el río para subir, mientras nos guía hacia allí, bien. Una vez que tuerza hacia el otro lado, nos metemos por tierra. Yo pronto, o sea, o pararía y subiría ahí arriba o algo haría aquí. No sé, para mirar si está el lago por ahí o algo. No sé, si este lado tengo que hacer para subir, tío. Bueno, ayer como subimos de noche, nos equivocamos de río para subir hacia el lago Frías. Paramos aquí a dormir y hoy hemos visto, bueno, que estábamos efectivamente muy equivocados. Nos metimos por otro río que está al lado del Frías, pero en medio hay una montaña que no podemos pasar. Entonces estamos bajando este río, este riachuelo. Primer descenso de Aitor Goicoechea en este riachuelo que no sabemos ni cómo se llama. Clase 0,1. Y bueno, aquí estamos sorteando rocas, troncos para abajo y luego volver a subir a arrastrar todos los kayaks. Paciencia y para adelante. Estamos en el lago Dixon, entre tres glaciares muy bonitos y sobre todo muy inaccesibles todavía por el común de los mortales. Estamos a 300 metros de altura, en un lugar donde bueno, está la frontera entre Argentina y Chile y también la frontera donde fluyen las aguas, unas al Atlántico y otras al Pacífico. Que lleve hace malo, hace frío, pero no nos podemos quejar, ¿no? Llevamos como 3 semanas de buen tiempo y por fin ha llegado el tiempo andino-patagónico chileno-argentino. Andino-patagónico extremo. Pero no nos quejamos, somos felices, estamos viendo cosas únicas. No, y bueno, y esto tiene una característica un poco especial, ¿no? Es un lugar bastante virgen ahora en el que estamos aquí. Este lugar donde estamos ahora, lo que estamos pisando ahora, hace pocos años estaba todo debajo del hielo, ¿no? Ahora vemos glaciares separados, pero estos glaciares hace pocos años, en torno a 20 años, un pelín más, estaban todos unidos. Entonces, el retroceso por el cambio climático pues ha hecho retroceder todos los glaciares, se han separado los glaciares, ahora mismo tenemos glaciares diferenciados, cada uno cayendo a los lagos pues en diferentes lugares, ¿no? Pero todos muy cerca, todos fluyen ahora mismo hacia el Pacífico y es un lugar espectacular. Pena que ahora lo que vemos nosotros ahora, seguramente si volvemos dentro de 20 años, todos estos glaciares estarán mucho más arriba, ¿no? Y todo habrá quedado, pues bueno, el paisaje habrá cambiado y habrá quedado en mucho menos. Una pena, pero bueno, al menos tenemos la suerte de poder conocerlo así. Y aquí estamos solos, en medio de la nada, así que no nos pase nada. Si alguno viene dentro de 20 años, que nos cuente cómo están los glaciares. Eso Ahí sí, va. Estamos ya a punto de empezar el descenso del río Paine. Aquí justo una vez terminado el lago Dixon hemos dormido acá y ahora ya para abajo empieza la parte divertida de toda esta expedición. Así que nada, metido todo en el kayak, un frío del carajo, ha nevado toda la noche, aún no ha despejado mucho, pero bueno, esperemos que suba la temperatura porque ahora mismo se nos congelan las manos y la cara y todo. Pero bueno, para abajo nada más.
Hitor. Fresqui, ¿no? Es un frío El carajo. de 1000 cojones. Bueno, estamos ya a la altura de Cascada Paine. Ayer la remamos al atardecer, justo a la tarde-noche. Montamos la tienda aquí en la orilla. Y hoy seguimos para abajo, en busca de más rápidos, a ver qué nos encontramos en el camino. La idea, terminar el salto grande hoy. A ver si da tiempo. Muchos kilómetros. Back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, do the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it. I want you, on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it, dancing on, feel the boogie all night long. Stoned in paradise, shouldn't talk about it, shouldn't talk about it. ¿Qué, Xavi? ¿Qué ha pasado? Ya habéis visto. ¿Eh? Tengo el fotograma ese de cayendo con la pala aquí y al caer me ha hecho la pala cac y se ha roto aquí. Claro. No sé por qué me ha hecho así, tío. No sé. Me he tirado y me he bloqueado y no sé. Bueno, no pasa nada, tú. Suerte que tenemos una pala de repuesto. Suerte que estoy vivo, chaval. He pasado rápido ese 10 metros volcado. Ya he visto, ya. Menos mal que tenemos esto. Pala de repuesto, se monta y ya está. No pasa nada. Ya no hay más altos donde romper la piragua, o sea, la pala. Bueno, hay uno más. No tan alto, pero se puede. Esperemos no romperlo. Estamos en el salto chico, el que es el último salto ya de todo el río Paine. Ya hemos hecho todos los rápidos, ya hemos bajado casi todo el río, estamos ya casi al final. Ya no quedan más rápidos, este es el último. Ahora ya toca remar y remar y terminamos con todo esto. A ver si llegamos a Puerto Natales y a celebrarlo. ¡Uh!
hartzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Bueno, pues aquí estamos acampados en una de nuestras últimas noches aquí en la Patagonia. Ya ayer terminamos de bajar el río Paine y estamos en el río Serrano. Y aquí pensábamos que haría ya más calor, que la temperatura subiría un poquillo. Y ayer confiado nos fuimos a la cama y Xavi y Aitor dejaron todo a secar aquí fuera. Y mirad cómo les ha quedado toda la ropa. Siempre como yo. Esta es la térmica de Aitor, lo que le supone que tiene que darle calor. Mira cómo está. Ahí están los calcetines. Puta. Yo no me retiro, tío. Yo no llego a Puerto Natal. Y el traje seco. El traje seco acartonado. Bueno, es lo que hay. Se hace duro, pero se sabe que solo quedan 2 noches. Que salga un poco el sol, hoy parece que va a salir. Y mientras tanto a esperar y que se nos seque todo un pelín para seguir para adelante. Así que venga, ánimo Aitor. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe. Sí, 2 kilómetros, nada más. Estamos a 2 kilómetros nada más de Puerto Natales. Batiñon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. ¡Hostia! ¡Chavales! ¡Vaya puta maricona! ¡Vaya maricona! Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Pasan los días, los meses, los años y al final pasa la vida entera. El agua fluye por los ríos igual que los días por la vida. Relajado, calmado, o turbio y salvaje. Al final hay que aventurarse y dejar que fluya. Siempre preparado para lo que nos depare el camino. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. A ver, para. Vamos. Ready for tonight. Viva Pai. Yo.
waiting for tonight. Wake up in the morning, every day, feeling like alive, doing every day. In Calafate, Patagonia style, with the fasting, every day me kayaking in the mountains, to the wind, in the lake, in the wind, waking up with you, me living like the yo. Yo, freaky thing. Yo, freaky thing. Ya tú sabes, mi pana, cómo es la vaina aquí en Calafate. Todo el día remando con el sol y el viento en contra. A veces no tanto y otras veces bastante. Lo que te puedo decir, sándwich de jamón y queso todo el día. Pero cuando termina la aventura, nos reunimos en lo del pato y vamos a hacer un asado. With the bastin. Kayaking every day. Ya tú sabes, Aquí al lado del fuego tomando uno calimocho con mi colaitor y Xavi. Ya no podemos comer más choripán ni salchicha parrillera. Estamos de la panza, mogollón de chorizo, tío. Con el piquiti. Rústico style. Con el patio. Con el piquiti. Calimocho Friki Team ahí, 2014, baby. To the top of the world.